¿Qué tal amigos de Semanario N22? Mi nombre es Muemansin y quiero invitarlos a que nos acompañen en esta emisión dedicada a las plataformas y la creación artística. ¿Qué quiere decir esto? Una plataforma es el espacio en donde nuestro accionar o nuestra forma de utilizarlo refleja también nuestra propuesta artística. Eso puede ser desde una dirección en internet, hasta, por ejemplo, la Ciudad de México. Sí, porque caminar la Ciudad de México no solamente nos permite apropiarnos de ella, sino también generar una visión artística de esto. Vamos a comenzar justo con esta visión. Arquine ha editado la más reciente edición de la Guía de la Ciudad de México para conocer estos edificios y permitirnos leer a través de ellos las diferentes etapas e ideas de ciudad que han ido quedando en el tiempo. México es uno de los países de América Latina y yo diría que del mundo con mayor riqueza arquitectónica moderna, es decir, del siglo XX, de lo que se conoce como la arquitectura internacional. Y esa arquitectura contribuye a contar una historia cultural, política, económica de un país que no deja de crecer, de mutar y de adaptarse. A principios de este año, Arquine publicó la tercera edición de la guía CDMX, una herramienta que contribuye a construir una memoria colectiva de la urbe que habitamos, junto a otra con la que a veces las barreras son borrosas, el Estado de México. La arquitectura consiste también en esa idea de colocarnos los límites en el espacio para poder habitarlo, ¿no? Y en eso, en esa construcción de límites permeables, sostenibles, etcétera, es donde también se van formando las ciudades que habitamos. Finalmente la ciudad es eso que reúne donde vivimos, nuestras viviendas, pero también esos elementos que van amarrando ese gran tejido donde la mayor parte de la población sigue viviendo. Sobre ese tejido, el arquitecto y editor Alejandro Hernández Gálvez recuerda del teórico cultural y urbanista francés Paul Virilio que la ciudad empieza con esa ansiedad que sentimos al acercarnos a ella, cuando las personas, las familias y luego los barrios o las comunidades ya no se bastan a sí mismos, cuando ya no pueden ser autónomos, sino que dependen unos de otros o interfieren unos con otros. Hay entonces una ciudad. Que yo creo que eso es lo importante de que este proyecto haya salido en estos momentos, que con o sin confinamiento la ciudad sigue estando allí y su riqueza arquitectónica sigue estando allí. Entonces, mientras podamos y tengamos fuerzas, ganas y la posibilidad de salir y conocer un poco más de nuestra ciudad, sin duda creo que es una herramienta súper poderosa, nos da cuenta de un momento, de una época y como bien tú dices, nos permite hacer reflexiones, ¿no? O sea, cómo construyeron todo esto en estos años, por qué, quién lo financiaba, qué había detrás, qué queda de esto. ¿Qué pasa con nuestra ciudad en esta pandemia? ¿Cómo aquello que conocíamos ha cambiado? O tal vez, con un poco de suerte, seamos nosotros los que nos hemos transformado. Yo creo que hay cosas que ya venían sucediendo, como todos estos cambios urbanos de vivir la ciudad más cerca, más peatonal, y que sin duda es cambiar también la estructura de ese espacio que habitamos. Y creo que la pandemia ha ayudado a acelerarlo. Una de las cosas sin duda en términos de vivienda es el apreciar más o el pensar más cuando pensamos la vivienda en la posibilidad de esos espacios más flexibles, de incorporar terrazas. El otro gran espacio y que además, digamos, surgió y se puso en su apogeo, llegó a su clímax precisamente en el siglo XX, como son las oficinas, creo que lo estamos viendo entrar en crisis pues importantes, ¿no? No tengo la respuesta, no sé qué va a pasar con cientos de metros cuadrados de edificios de oficina, pero creo que lo que sí prima y lo que sí nos obliga es a pensar siempre en espacios flexibles, ¿no? Que nos permitan de repente cambiar para lo que estaban pensados y que puedan absorber otro tipo de actividades. ¿Y qué les parece si, ya que estamos recorriendo la Ciudad de México, nos vamos con Pino Cacucci, que ha escrito esta novela, Demasiado Corazón? Pino Cacucci es un escritor italiano que, muy jovencito, desencantado de lo que le tocó vivir con el neoliberalismo y las políticas culturales en su país, Italia, en los años 80, decide recorrer el mundo, llega a México y aquí encuentra una cantidad de elementos que le hacen sentirse vivo. Él ya escribía, pero aquí es donde se convierte en escritor.
escritor. Años más tarde y después de muchos libros nos entrega precisamente esto, que cuenta una historia sobre transnacionales y crimen organizado. Pino Cacucci, escritor, traductor y profesor italiano, conoce México desde su juventud, en los años 80, cuando buscaba convertirse en escritor. Él, ya consolidado con varios libros publicados e inspirados en nuestro país, presenta una novela negra sobre la venta de metal radioactivo y las transnacionales. Desde su residencia en Bolonia, Cacucci cuenta lo que le motivó a escribir Demasiado Corazón. Es un pequeño intento de mi parte de contar cómo los poderes aplastan los que estorban. Eso no es nada nuevo, sigue siendo así en México en forma a veces espeluznante, a veces atroz, ¿no? Con tantos muertos. Aplastan periodistas, aplastan cualquier persona que intente de la barbarie en favor de honor, de civilización. Cacucci considera que en México hay víctimas por el crimen organizado porque aún hay resistencia. En otros lugares, ese crimen organizado desde hace mucho forma parte ya de los mecanismos convencionales de poder y comercio internacional. Y entonces me inventé unos cuantos personajes. Me inventé un periodista italiano muy joven, muy idealista, muy apasionado. Me inventé un personaje de un sicario, de un killer de las transnacionales que se encarga de quitar del medio los que estorban, pero no inventé nada de lo demás. O sea, el hecho principal es algo que ha pasado, o sea, desechos radioactivos vertidos en desguazaderos, en lugares donde se tiran basuras de metales, de hierro, que acaban todas fundidas. El caso que inspira a Cacucci fue dado a conocer en 2017, cuando se descubrió que con metal radioactivo en el norte del país se construyeron viviendas populares, hoteles y hasta sillas y mesas de cantina. De ahí inventé una novela, pero que no inventaba nada, o sea, los abusos de los todopoderosos cuando deciden de aplastar una voz que está denunciando todo esto. Y de ahí sale una novela de aventuras, de acción, donde el malo de la novela, el malo de la película, ese personaje que me inventé, pero que es símbolo de tantos que yo mismo conocí, en Centroamérica sobre todo, o sea, que yo llamé Bart Croce, con un apellido italiano y una cara de latino. Con este personaje, el autor recuerda a los consejeros de origen latino que tuvieron en el continente las embajadas estadounidenses y que formaron parte de las guardias blancas o grupos de choque, lo que ha dejado como herencia en Latinoamérica hasta nuestros días a la región en el mundo, con más defensores de la tierra asesinados y desaparecidos. Yo conocí muchas de esas caras de latinos entre las fuerzas especiales en Guatemala, en Salvador, en Nicaragua sobre todo, pero en Nicaragua había hasta los buenos, o sea, los arrepentidos, entre comillas, veteranos de Vietnam, que se organizaron con cordones humanitarios en contra de la contra, o sea, intentando parar los mercenarios pagados por Estados Unidos que hacían estragos en Nicaragua. La novela Demasiado Corazón fue traducida al español con el apoyo del Instituto Italiano de Cultura.
quieren conocer un poco más sobre Pino Cacucci, los invitamos a que se acerquen a través de este código QR a nuestro portal Noticias 22 Digital y conozcan un poco sobre este escritor italiano que se interesó en los años 80 por unas figuras que entonces no eran nada famosas y que ahora son referentes para el gran público. Y me refiero a Frida Kahlo, Tina Modotti y Nahui Olin. Y también vamos a hacer una pausa. Queremos invitarlos a que se queden con nosotros porque al regresar vamos a hablar de plataformas digitales y arte. Continuamos ahora con una plataforma que se llama Aúna. En este espacio se han congregado diversas mujeres, todas ellas muy exitosas, porque lo que buscan es una representación política más allá de los partidos políticos, a través de la cual se puedan ejercer distintas actividades que nos lleven a resolver nuestras necesidades como ciudadanos hoy en la actualidad. Vamos a conocer Aúna. Aúna es una plataforma de reciente creación que habilita un espacio, como lo menciona Elisa Gómez, una de sus fundadoras y maestra en gobernanza global, donde mujeres en la política, sin distinción de partido, se encuentran, se reconocen y comparten sus aprendizajes. Es también un espacio para esas nuevas voces que desean entrar en la arena política. Se organizan entre fundadoras y nominadas, todas ellas mujeres que creen en la política y desean que ésta sea mejor. Aúna se inspiró en otras plataformas que ya existen a nivel mundial. Una de las más conocidas es la plataforma Justice Democrats de Estados Unidos, que fue la plataforma que impulsó, por ejemplo, a Alexandra Ocasio. Pero en América Latina también hay varias. Aquí en México, un grupo de mujeres conociendo esas experiencias y también desde conversaciones informales en un chat de pues cómo participar, qué hacer frente a la situación que viven las mujeres en México. Y dijeron, bueno, ¿qué hacer, no? Entre sus fundadoras también se encuentran las productoras Daniela Latorre y Elena Fortes, la locutora y escritora Elvira Liceaga, las también escritoras Guadalupe Nettel y Luisa Reyes Retana, la comentarista deportiva Marion Reimers y la bióloga Leonora Milán, en total 93 profesionales en diversas ramas. Y participar en el sentido de acompañar y yo diría reivindicar la participación política de las mujeres. O sea, lograr que erradiquemos la violencia de género, lograr mayores condiciones de igualdad para las mujeres, pues en un sistema como en el que vivimos pasa forzosamente por la participación política. La agenda de Aúna se establece sobre 5 ejes: construir la paz y la justicia, igualdad de género, protección al medio ambiente, políticas para el bienestar, política económica y con equidad. Pero ¿cómo traducir en acciones concretas esta agenda? Dentro de nuestras nominadas hay también como 2 subgrupos, digamos, mujeres que ya tienen una experiencia en la vida política. Varias de ellas, por ejemplo, están buscando la reelección de sus cargos, y mujeres, sobre todo jóvenes, que recién quieren ingresar a la arena electoral y que también requieren este acompañamiento. Les proveemos desde herramientas de comunicación, de negociación, de resolución de conflictos, pero también efectivamente el tema de la agenda. O sea, si bien queremos que haya más mujeres en política, queremos que también estos liderazgos vayan acompañados con agendas concretas. Entonces, es una agenda, como te decía, que parte ya de muchas propuestas que se han hecho y lo que estamos haciendo es eso, socializarla, reconstruirla, actualizarla y poner al centro pues el tema de la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres. Un tema urgente frente al pacto de silencio que opera en todas las esferas, desde la vida cotidiana hasta la vida política de nuestro país. El proceso de selección se realizó el año pasado de manera virtual. Todas pasaron por los mismos filtros, podían ser nominadas o autonominarse. En palabras de Elisa, desde este proceso inicial, se buscó reivindicar que las mujeres, aunque estén en diferentes partidos, pueden identificar quién hace una buena labor, quién tiene un buen desempeño, quién está a favor de las mujeres. Entonces, efectivamente, cada una de ellas tiene su proyecto individual, digamos, que responde a su trayectoria, a su historia, a la militancia que tienen en cada uno de los partidos.
pero efectivamente lo que las une y nos aúne, ¿no?, en la plataforma es el tipo de liderazgo que ejercen. La plataforma las está acompañando ahorita en este proceso previo a las elecciones, pero las va a seguir acompañando después. AUNA no busca ser un partido político. Por ahora, y como me explicó Elisa, AUNA no cuenta con una constitución formal. Se está estudiando la conveniencia y las posibilidades de hacerlo más adelante, pero hoy el marco jurídico mexicano no prevé una figura jurídica que corresponda a lo que la plataforma busca: trabajar en red e impulsar el activismo político. Estoy convencida de que en este país no va a haber justicia social si no hay justicia de género, como te decía, y que esa justicia de género pasa sí o sí por el tema de la representación política, ¿no? Y ya que estamos en la red, vamos a hacer una pausa porque al regresar hablaremos del net art, el arte en la red. Continuamos aquí en Semanario N22 y estamos hablando de las plataformas como un medio de expresión artístico. Y hace algunos años, en la década de los años 90, se habló muchísimo del net art, a grado tal que en la Documenta 10, en Kassel, Alemania, se celebró un encuentro, como cada 4 años ocurre, en donde la mayoría de los artistas estaban preguntando sobre todas estas posibilidades que otorgaba el mundo digital. Ya han pasado casi 30 años de ello y obviamente hoy el mundo digital es completamente distinto. Vamos a conocer cuál es la propuesta del artista Canek Zapata. A principios de los años 90, con la creación de la World Wide Web, un grupo de artistas aprovecharon las características de la red global para experimentar con nuevas formas de expresión, creando lo que llamaron net art o arte de Internet. Valiéndose de sus características de interconectividad, multimedialidad e interactividad, así como de las distintas manifestaciones que van desde scripts y líneas de código hasta navegadores web, algoritmos y motores de búsqueda, encontraron en Internet un vasto terreno para la creación artística. El arte de Internet utiliza las propiedades y las características propias del Internet para explotarlas. Y eso implica pues, todas las posibilidades que tiene la página web, ¿no? Que son como hipervínculos, tener diferentes formas mediales, o sea, video, audio, interactividad, cuestiones de participación que probablemente otros tipos de arte no tienen. La estética del net art es tan amplia como el mismo Internet. Puede ir desde obras de código limpio hasta el uso de los llamados fallos como una presunción metódica. Por ejemplo, el legendario grupo belga-holandés Jodi es conocido por usar capas de código caóticas y abstractas que desafían la visualización y los patrones de navegación del usuario en la web. O la artista rusa Olia Lialina, cuyas obras hacen uso del hipervínculo para crear estructuras que narran un viaje hipertextual o forman un poema visual, como en la obra My Boyfriend Came Back from the War, donde el usuario hace clic en los sitios de la obra. Es más bien un arte de base de datos. Entonces tiene, por ejemplo, tiene lecturas no lineales muchas veces. En cierta manera te hace a ti como completamente partícipe en la recepción. O sea, requiere que tú interactúes con la obra para que la obra se despliegue. Cliquear botones, meter información, mover la página. Todas esas cosas que requiere, que es lo que hace que tú estarías enfrente de la computadora, ¿no? En México existe una ola de jóvenes artistas que ha echado mano de las herramientas digitales, como el editor y artista digital Canek Zapata, cuya obra se caracteriza por el estudio de la historia del net art y por la experimentación con recursos desde literarios hasta memes y GIFs. Creo que en lo personal mi obra tiene que ver mucho también con el estudio de la historia del net art, y me gusta mucho esos momentos como un poco utópicos de los 90s, donde apenas estaba la herramienta como empezando a darse a conocer y también a generarse, porque antes era mucho más difícil de lo que es ahora, ¿no? Como que agarro los algoritmos y los modifico, o tomo ideas y las reutilizo.
Hoy día, los artistas que trabajan con Internet lo hacen en una práctica extendida, con dispositivos móviles que ofrecen nuevas oportunidades en la red y aprovechando el acceso al libre flujo y distribución de datos casi ilimitado que ofrece el Internet. Una de las cosas bien bonitas, por ejemplo, de casi todo lo que tiene que ver con el arte de Internet es todas estas cuestiones como de código abierto, ¿no? Y de la cantidad de gente que sube sus propios códigos para que tú los copies y pegues, y que te da herramientas técnicas y teóricas de manera gratuitas para que tú puedas hacer lo que quieras. Y creo que la tecnología es un poco eso. La tecnología es utilizar las herramientas que nosotros tenemos de las formas más extrañas posibles y encontrarle nuevas posibilidades. A partir del desarrollo de las herramientas digitales, ahora tenemos mayores posibilidades, como por ejemplo, adentrarnos entre las pinceladas de los cuadros. Vamos a conocer a una artista documentalista de Países Bajos, ella es Hartke Hessen, que nos invita a entrar a los cuadros de Edvard Munch. No exactamente El Grito, que es importantísimo, pero Munch hizo mucho más que eso. Vamos a ver cómo es el efecto de la luz del sol en nuestros ojos y también nos vamos a adentrar en las pinceladas de Caspar David Friedrich. Hartke Hessen, nacida en los Países Bajos y con una trayectoria en el cine documental, en 2018 creó en Alemania su compañía High Road Stories, con la que ha desarrollado proyectos inmersivos y de realidad virtual en diferentes museos. Para ella, la oferta digital es fundamental en las instituciones educativas y culturales, pero no debe de sustituir lo que ya se hace ahí. Por ello habla de experiencias sensoriales que enriquecen los acervos y las investigaciones. We worked with two paintings, one by Edvard Munch and one by Caspar David Friedrich. And what we did with those museums was actually quite a close collaboration, because we didn't want to replicate an image, because the best thing to see the image is still to actually look at the painting in a museum. But we wanted to create a different world around it in which we could explain a bit more about the vision that the artist had when he painted this and what did he want to say. En el caso de la pintura El Sol, del pintor noruego Edvard Munch, trabajaron con el Centro Munch de Lotten. La idea fue retomar el trabajo que el pintor hizo preguntándose sobre el efecto de la luz en nuestros ojos. We played with after images, staring into an upcoming sun, and the experience ended with the Ganzfeld effect, which is an experiment, maybe you've heard of it, where you stare into a completely blank space for a long time and with no audio. For most people, if you do that long enough, your brain starts to make up its own story. And they also call this prisoner cinema. And people like Arctic explorers, for example, have that too. And so we this is what we tried in VR, and it worked. And afterwards, we gave people pencils and paper, and they drew their visions. They drew their hallucinations in a way on paper. So this is how we tried to make the circle of the artist round again. En el caso de la pintura Monje a la orilla del mar, del pintor romántico alemán Caspar David Friedrich, que está en la Galería Internacional de Berlín, trabajaron con los curadores del lugar, quienes descubrieron que debajo de la pintura hay capas de otras cosas que Friedrich tenía planeado hacer, pero que no están en el resultado final. La experiencia es enriquecida con textos que el artista dejó en cartas sobre el significado de sus pinturas. Basically, it's a short experience where you are on the beach with a monk that we scanned in volumetric video, so you can walk all around him. He's standing there thinking, and you hear Friedrich, the voiceover, talk about what he wanted to do with that painting. An important element as well is the seagulls in the painting that connect beach, air, and monk.
in a way, all the areas and the sea together. And in the experience, the seagull in the end paints color from a black and white underdrawing to a painted picture as we know it. Para Harmke Hessen, ahora que la pandemia nos obliga a trabajar de manera más íntima con el mundo digital, lo importante no son las plataformas ni saber utilizar los programas. Lo fundamental es el aspecto humano. Every day we're thinking about what is the human aspect of our communication, of our lived experience that we can translate in our virtual experiences. I mean, it's a medium. And like with any other medium, you're trying to capture that, right? De esta manera llegamos al final de Semanario N22. Resulta fascinante ver esta propuesta de Harmke Hessen en torno al arte y pensar, imaginar cuáles serían las posibilidades en México, con el arte que tenemos en México, sin dejar de lado lo importante que es el factor humano. Tecnologías van, tecnologías vienen, unas se quedan, otras desaparecen. Lo importante siempre es ese elemento que se esconde dentro de cualquier persona, en cualquier parte del mundo y que nos hace los más próximos posibles. Nos despedimos y nos vemos en nuestra siguiente emisión.